lectura me ha gustado siempre mucho. Empecé con los tebeos, como todas las niñas de aquellos tiempos, luego algún cuento, luego un libro, que fue el primero que yo recuerdo de haber leído, que se llamaba Él es mi niña, que me causó bastante impresión y me aficionó más a la lectura. Luego he ido leyendo algún otro libro y para mí la lectura es que me da, es todo. Es mi psicólogo, me ha abierto mucho, me refugio mucho con ella cuando me tengo cualquier problemilla, la vivo mucho porque me encanta, pongo cara a los personajes, los lugares y me da mucho, me hace sentir muchas satisfacciones y no sé, de los libros es que tienen que ser libros que estén bien narrados para que me enganchen bastante, no me gustan todos los libros. Hay escritores que me gustan más unos que otros y libros que también he escrito por los mismos escritores, pues a lo mejor no me enganchan, me gusta que me expliquen bien las cosas, porque al no tener yo unos estudios y una preparación, pues me lo tienen que explicar bastante bien, verlo claro, pero de todas maneras me aporta muchísimo todo el tipo de lectura. Ahora últimamente he leído El Club de los Viernes, que se trata de un libro de una tienda de punto de Nueva York, que se reúnen 8 mujeres, ese es uno de ellos, y el otro Venganza en Sevilla, ese que se me olvidaba, que me ha gustado mucho porque explica mucho lo que era la Sevilla de hace 500 años y también me ha causado mucha sensación que en esos 500 años las personas hemos cambiado muy poco. Las cosas se adelantan mucho en otras cosas, pero las personas seguimos siendo lo mismo, siempre tienen el dinero los mismos, el pillaje y todas las cosas. Para mí, yo creo que en eso, el ser humano hemos evolucionado muy poco. Por eso la lectura pues nos aporta muchísimas cosas y por lo menos a mí, y me siento muy a gusto cuando me quiero evadir, cojo un libro, me pongo un poco de música y cuando termino, una horita o dos, el poco tiempo que tengo, salgo como otra persona. Así que me ha abierto mucho y me ha dado mucho la lectura. Mi primer recuerdo de los libros o de las narraciones tiene que ver con un cuento infantil que a mí me daba mucho miedo, que era el de El hombre de la manteca, aquel señor que iba poco a poco metiéndose en las casas, se acercaba y te iba cortando y te iba sacando la manteca. No recuerdo bien el cuento, sí es verdad que lo tengo asociado con la casa de mis abuelos, donde había una escalera grande, oscura, y aquel hombre iba subiendo un escalón, otro escalón, y la verdad es que me aterrorizaba. Ese es el primer cuento escuchado. Después empezaron los cuentos de Maripepa, que eran una especie de cómic muy graciosos. Maripepa era gordita, rubita, con los coloretes. Y también forman parte de mis recuerdos infantiles. Celia, pero sobre todo forman parte de mis recuerdos infantiles estos libros que aún conservo, aunque tienen un esparadrapo, que junto con otros muchos, yo no sé decir cuántos eran, 11, 12, lo que sí recuerdo que era un tomo bastante alto, que me los trajeron los Reyes Magos, en el año 65, y lo dejaron en el balcón de mi casa, del pueblo donde yo vivía y donde nací. Entonces veníamos de ver la cabalgata de los Reyes Magos, que allí era muy tradicional, y cuando llegamos abrimos el balcón, estaban los libros apilados, un tomito, como he dicho, bastante grande, estaban libros de Julio Verne, Las mil y una noches, El Quijote, las fábulas de Samaniego,
Y me acuerdo que mi padre dijo, mirad, mirad, acaban de dejarlos, por allí van los Reyes Magos. Y os puedo asegurar que yo vi a los Reyes Magos aquella noche y tengo la imagen totalmente hecha de los Reyes, ¿no? En mi cabeza, en unos caballos por el cielo. Y eso es una de las bondades que yo creo que ha tenido la literatura para mí siempre, y es hacer real lo que es puro imaginario, ¿no? Pura literatura, ¿no? Entonces, esa capacidad de transportarte, de llevarte a otras vidas, y bueno, a mí me parece que es la delicia de la literatura. Después, a lo largo de mi vida, la literatura me ha acompañado en mis lecturas juveniles, en mi vida adulta, y como profesora de educación de adultos he hecho muchísima animación a la lectura. Hemos fundado clubes de lectura con las mujeres, he hecho programas de animación a la lectura, y bueno, la lectura, los libros, ya sean de literatura, de poesía, más serios, de ensayo, me han acompañado siempre. Ahora, tristemente, ya los libros tengo que buscarlos con la letra muy grande, porque no veo suficiente, por esto llevo estas gafas. Uso audiolibros porque me fatiga leer, y voy buscando otros recursos nuevos que me dan las nuevas tecnologías para poder seguir disfrutando de la literatura desde otros ambientes y otros ámbitos, ¿no? Y bueno, eso es, a leer.